Nunca supe cómo empezar a hablar de esto sin que me tiemble la voz, porque todavía me duele. Nunca pensé que iba a ver a mi niña perder fuerzas en las manos, en las piernas, así, sin explicación. Al principio pensé que era cansancio, como cuando los niños juegan todo el día y vuelven con el cuerpo rendido. Le dije: mañana vas a estar bien, mi amor, creyendo que con sueño y comida se arreglaba todo. Uno nunca imagina lo peor. Uno se agarra a la idea de que los hijos siempre están fuertes, siempre vuelven a levantarse, pero verla intentar agarrar un vaso y que se le cayera, verla querer correr detrás de su hermano y que sus piernas no la sostuvieran, eso me rompió algo muy profundo. Yo quería sonreír, decirle que no pasaba nada, que era un tropezón. Por dentro, mi corazón gritaba, no sabía qué pensar, y cuando ella empezó a decir: papá, ¿por qué no puedo correr como antes? Ahí fue como si me clavaran un cuchillo. Yo no tenía respuesta, solo un nudo en la garganta y un miedo enorme. Los primeros análisis vinieron y nada. Los doctores decían: puede ser muscular, puede ser neurológico, tenemos que investigar más. Esa palabra, investigar, nunca me había dado tanto miedo. Mi esposa y yo nos mirábamos sin saber qué hacer. Ella le acariciaba el cabello a nuestra hija, yo le sostenía la mano. Detrás de cada gesto había terror. Nadie lo decía, pero estaba ahí. Pasaron semanas y cada semana era peor. Ella empezó a cansarse incluso al hablar. Le costaba subir escaleras. Después le costaba caminar distancias cortas. Yo me acuerdo de una tarde. Estábamos en la sala y ella intentó levantarse del sofá sola. No pudo. Me miró con los ojos llenos de frustración, como si no entendiera por qué su cuerpo ya no la escuchaba. Me pidió ayuda sin decir nada, solo alargando sus brazos hacia mí, y algo dentro de mí se quebró para siempre ese día. Cuando llegamos al hospital por fin, yo todavía tenía una esperanza pequeñita, esa que se agarra a lo imposible porque no quiere aceptar la verdad. Pero los pasillos del hospital, el olor a desinfectante, las caras serias de los médicos, todo eso fue preparando el golpe, y llegó. El médico se sentó, respiró hondo, y nos dijo que parecía ser una enfermedad degenerativa, que iban a hacer más pruebas, sí, pero que debíamos prepararnos. Prepararnos. ¿Cómo se prepara uno para escuchar que su hija puede no volver a ser la misma, que puede perder más fuerza con el tiempo, que quizá no hay tratamiento? Yo entré al baño y lloré. No como uno llora en su casa o en una película. Lloré mordiéndome la mano para no gritar, apoyado en la pared fría, con la cabeza baja, temblando. Me sentía un fracaso como padre. ¿Cómo no pude protegerla? ¿Qué había hecho mal? Y lo peor, ¿cómo le iba a decir a ella? ¿Cómo le explicas a una niña que su cuerpo está renunciando poco a poco? Los días en el hospital se volvieron una rutina triste. Las enfermeras ya conocían nuestros nombres. Mi esposa dormía en una silla, yo caminaba por los pasillos para no ahogarme. A veces veía a otros padres en la misma situación. Algunos lloraban, otros estaban como vacíos, como si ya no quedara nada dentro. Yo oscilaba entre los dos estados. Había momentos en que quería romper todo y otros en que no sentía nada, solo cansancio. Ella, incluso enferma, seguía sonriendo a veces. Me decía: papá, cuando vuelva a casa quiero hacer una torta contigo. Yo asentía y sonreía, pero por dentro se me caía el alma. No sabía si ese cuando vuelva iba a llegar. Esa incertidumbre es una tortura. No te mata, pero te desarma todos los días un poco más. En algún momento, la fe empezó a doler. Sí, doler. Porque yo creía en Dios, siempre creí, pero ahí me preguntaba por qué a ella, por qué no a mí, si alguien tenía que sufrir, por qué mi niña. Yo iba a la capilla del hospital sin ganas, casi obligado por el desespero, me sentaba en silencio y miraba el piso. No tenía fuerza para rezar, solo decía por favor. A veces ni eso. La gente en nuestra familia empezó a decir cosas como: hay que aceptar, Dios sabe lo que hace. Yo escuchaba esas frases y me daban ganas de gritar. Amorosamente, lo sé,
pero cuando estás viendo a tu hija debilitarse, esas palabras duelen. Uno no quiere aceptación, uno quiere esperanza, quiere una salida, aunque sea mínima. Hubo una noche en particular. Ella estaba muy débil, le costaba respirar un poco, y se quedó dormida con mi mano entre las suyas. Yo la miraba y sentía una mezcla de amor inmenso y miedo paralizante. Pensé que si esa noche era la última en que la veía respirar tan cerca, yo no iba a sobrevivir. Me acerqué a su oído y le dije: «Papá está aquí, mi amor». No sé si lo escuchó, pero yo lo necesitaba. Necesitaba que ella supiera que yo no iba a irme, aunque por dentro me estuviera deshaciendo. Esa madrugada, por primera vez, sentí que estaba realmente perdiendo la fe, no porque no creyera en Dios, sino porque ya no sabía si Él me escuchaba. La desesperación es un túnel oscuro donde uno no ve salida. Y yo estaba tan metido en ese túnel que empecé a creer que no había más luz, que quizá la vida había decidido que mi hija no iba a quedarse conmigo mucho tiempo. Pero entonces pasó algo pequeño, casi nada, que en ese momento yo no entendí. Una mujer mayor, que nunca había visto antes, entró en la habitación. Llevaba una imagen pequeña en la mano. Me la dio sin decir mucho, como si supiera que yo ya no tenía fuerzas para escuchar nada largo. Solo dijo: «No estás solo. Él acompaña a los niños que sufren. Ruega con él». Era una imagen de un joven. Su nombre, Carlo Acutis. Yo lo miré sin entender. No conocía su historia, no sabía quién era, pero algo en esa simpleza, en esa entrega silenciosa de la imagen, me movió algo por dentro. Fue como si alguien me hubiera tocado el hombro en medio de una tormenta. No fue esperanza todavía, fue un respiro, un pequeño espacio donde el dolor no me ahogó por un segundo. Esa noche, sostuve la imagen en mi mano. No recé bien. No sabía qué decir, solo dije: «Ayúdame», y me quedé así, mirando a mi hija dormir, con el corazón en la mano, sin saber que esa pequeña acción sería el inicio de algo que todavía no podía imaginar. Y esa simple imagen fue el primer paso hacia algo que yo no esperaba en lo absoluto, porque lo que vino después, nadie lo había imaginado, ni siquiera yo. Esa mañana desperté con la imagen todavía en mi mano. No sé si dormí de verdad o si simplemente me quedé ahí, sentado, agotado. Mi esposa me miró raro cuando vio la estampa. Le dije que una señora me la había dado y ella solo asintió, como quien ya no tiene energía para cuestionar nada. Estábamos cansados de todo, de los análisis, de las esperas, de las caras serias, de las noches sin dormir, de sentir que cada decisión era vital, pero que ninguna realmente cambiaba las cosas. No pasó nada extraordinario ese día, nada de luces, nada de milagros repentinos. Mi hija seguía igual, débil, frágil, respirando con dificultad a ratos, haciendo un esfuerzo enorme para decir frases cortas. Yo me sentía igual de roto. A veces la gente cree que los milagros empiezan con una emoción fuerte, con una certeza. En mi caso, lo único que había era cansancio, un cansancio que atravesaba los huesos. Sin embargo, cada vez que miraba esa imagen, sentía algo mínimo, casi imperceptible, como un pequeño calor en el pecho. No paz, todavía no, pero sí, compañía. Eso fue lo que sentí, que tal vez no estaba tan solo como pensaba. Pasaron días, no sé cuántos. En el hospital, el tiempo se vuelve raro, las horas se mezclan, la mañana y la tarde parecen lo mismo. No sabes si comiste, si dormiste, si hablaste. Solo existes para sostener la mano de tu hijo y esperar que el mundo no se derrumbe ese día. Yo llevaba la imagen en el bolsillo como quien lleva un papelito con un número de teléfono por si acaso. No sabía qué esperaba de Carlo. Ni siquiera sabía cómo pedir. Solo estaba ahí, agarrado a algo que no entendía, porque ya no tenía nada más. Una tarde, una enfermera me vio sosteniendo la imagen y sonrió. Me dijo que ella también lo conocía, que había rezado por su sobrino con él. No me contó detalles, no me dijo si funcionó o no. Solo dijo algo que me quedó grabado: cuando uno toca fondo,
Dios pone gente en tu camino para que no te hundas. Yo asentí, aunque por dentro todavía estaba peleado con la idea de que Dios estuviera mirando. Esa misma tarde, mi hija tuvo un momento raro, muy pequeño, casi insignificante para cualquiera, pero para mí fue como una chispa. Estaba muy floja, muy cansada, pero de repente abrió los ojos y dijo: «Papá, ¿puedes leerme ese cuento?». Señaló un libro que le gustaba, uno que no pedía desde hacía semanas porque ya no tenía energía. No fue un milagro físico, no se levantó, no caminó, no respiró mejor. Pero su voz tenía un poquito más de vida, un poquito más de esa luz que yo pensaba que ya se estaba apagando. Empecé a leerle con la voz entrecortada, y mientras leía, yo sentía que algo se movía dentro de mí, como si una puerta se hubiera entreabierto, apenas, dejando pasar un hilo de aire. No era esperanza todavía, era un permiso para creer que quizá la historia aún no estaba escrita del todo. Esa noche busqué en mi teléfono quién era Carlo Acutis. Encontré que era un joven, alguien simple, normal, que había amado la Eucaristía y ayudado a otros. Me impresionó que muriera joven, me dolió, pensé en su madre, en su padre, pensé en lo que ellos habrán sentido, y ahí me golpeó algo que no quise admitir en voz alta. Si ellos pudieron seguir adelante, tal vez yo también podía intentar. Empecé a hablarle a Carlo en silencio, no rezos largos, ni palabras bonitas, solo cosas así: ayúdala, por favor, dame fuerza. No permitas que mi corazón se rompa del todo. A veces solo decía su nombre. Cuando uno está destruido, las oraciones salen así, sin forma, sin orden, sin poesía, y creo que esas son las más sinceras. Los médicos seguían sin dar buenas noticias, seguían diciendo que la evolución no era buena, que debíamos prepararnos para todo. Esa palabra otra vez, prepararnos, como si un padre pudiera prepararse para ver a su hija irse. Yo asentía, pero por dentro no quería escuchar. No sabía si estaba negando la realidad o si, muy dentro, algo empezaba a resistirle al miedo. Un día, la misma señora que me dio la imagen pasó por el pasillo, me saludó con la cabeza, como si supiera algo que yo no sabía. Yo intenté agradecerle, pero la voz no me salió. Ella solo apoyó la mano en mi hombro un segundo y siguió caminando. Sentí un nudo en la garganta. No sé por qué un gesto tan simple me golpeó tanto, pero me dio ganas de llorar otra vez, esta vez no solo por dolor, sino porque era la primera vez en semanas que sentía algo parecido a consuelo. Poco a poco, muy despacio, casi imperceptiblemente, empecé a notar que no me sentía tan vacío, todavía con miedo, claro, pero a veces, por unos segundos, podía respirar sin que el pecho me doliera. A veces podía tomar un café sin temblar. A veces podía mirar a mi hija y ver algo más que la enfermedad. Eso, para mí, ya era un milagro en ese momento, y así fue como, sin darme cuenta, una pequeña semilla empezó a crecer. Una semilla de fe que yo había perdido hacía tiempo. Todavía no había señales en su cuerpo, todavía no había recuperación, nada que un médico pudiera medir. Pero dentro de mí había algo mínimo que no estaba antes. Una pregunta empezó a dar vueltas en mi cabeza, suave, como si alguien la pusiera ahí con cuidado. ¿Y si todavía queda una oportunidad? No lo decía en voz alta, porque tenía miedo de ilusionarme, tenía miedo de volver a caer. Pero esa pregunta no se iba, no importaba cuánto tratara de ignorarla, volvía, una y otra vez, y sin saberlo, esa pregunta fue el comienzo de todo, porque el milagro todavía no había llegado, pero ya estaba viniendo. Yo no lo veía, yo no lo esperaba, pero estaba caminando hacia nosotros, y entonces llegó el día en que algo cambió de verdad, no solo en mi corazón, sino en ella. Un día que todavía me cuesta creer, el día que algo cambió, yo no lo vi venir. A decir verdad, me desperté sintiendo lo mismo de siempre, ese peso en el pecho y ese miedo que no te deja respirar bien. Mi hija había pasado una noche difícil, con poca energía, moviéndose poco,
y yo dormí casi nada. Uno aprende a vivir así, con el cuerpo en alerta constante, como si el alma tuviera miedo de cerrar los ojos. Esa mañana entró una doctora nueva. Era joven, de mirada firme pero amable. Revisó a mi hija, miró sus gráficos, la escuchó respirar. Yo estaba ahí sentado, con la estampa de Carlo en la mano, como si fuera un salvavidas. La doctora suspiró y dijo que iban a intentar ajustar algunos medicamentos, pero que no esperáramos cambios grandes. Lo dijo con cuidado, como si quisiera protegernos. Aún así, sentí el golpe. Después de que se fue, mi esposa se tapó el rostro y empezó a llorar en silencio. Yo no sabía qué hacer. Me acerqué y la abracé. No teníamos palabras. El silencio, a veces, es lo único que existe cuando el dolor pesa más que todo. Pasé la mañana hablándole bajito a mi hija. Canciones, historias, cosas simples. Le decía cuánto la amábamos, cuánto luchábamos por ella. Cada tanto, yo sacaba la estampa y la apretaba. No pedía ya un milagro grande, pedía fuerza para seguir respirando, solo eso. Y entonces pasó algo que no entendí en ese momento. Mi hija abrió los ojos y me miró, y en su mirada había un brillo que no había visto en mucho tiempo. Un brillo pequeño, como una chispa escondida, pero estaba ahí. Trató de levantar un poco la cabeza, lo que no había logrado en días, y dijo, con voz suave, «Papá, ¿me pasas mi peluche?» Era algo tan simple, un peluche, pero ella no pedía nada hacía días. No mostraba interés en nada, y de repente, quería algo suyo, algo que amaba, algo que la conectaba con la vida de antes. Mi corazón dio un salto, no dije nada, no quería asustarla, no quería leer demasiado en eso, pero cuando le puse el peluche en las manos, ella sonrió apenas, una sonrisa tímida, cortita, pero real. Esa sonrisa me atravesó como una lanza, pero en lugar de herirme, me encendió algo. Sentí un calor en el pecho, un temblor en la garganta, y pensé, «Oh, algo está pasando». Ese mismo día, una enfermera nos preguntó si queríamos recibir la comunión en la habitación. Mi esposa dijo que sí sin dudar. Yo asentí, aunque dentro de mí todavía había partes rotas. Cuando el ministro llegó, rezamos bajito. Yo miré a mi hija, tan frágil, y pensé en Carlo. Pensé en ese joven que había ofrecido su dolor sin quejarse, que había confiado incluso cuando sabía que iba a morir. Y me dio vergüenza reconocerlo, pero yo no tenía esa fuerza. Yo no sabía cómo confiar así. Cuando terminamos de rezar, puse la estampa debajo de la almohada de mi hija. Ella la tocó con la punta de los dedos. No dijo nada, pero sus ojos estaban tranquilos, y algo en mí se aflojó. Por primera vez en semanas, respiré sin sentir que el aire raspaba. La tarde continuó tranquila, sin sobresaltos. La doctora volvió, revisó todo, y se sorprendió de verla más despierta. No dijo que era un milagro, claro. Los médicos no dicen esas cosas. Solo frunció las cejas como quien ve algo inesperado y comentó que reaccionaba un poco mejor. Fue una frase pequeña, pero para mí sonó como una puerta abriéndose muy despacio. Esa noche, cuando mi esposa dormía, yo me quedé despierto mirando la luz tenue del pasillo entrar por la puerta. Tenía miedo de ilusionarme, miedo de que fuera solo un buen día, uno de esos momentos engañosos que a veces aparecen antes de una caída peor. Pero también había algo más, algo nuevo. Una pregunta en mi corazón, y sí, no lo dije en voz alta, no me animé, solo lo pensé, y sentí como si alguien lo escuchara igual. Los días siguientes fueron parecidos. No hubo una recuperación repentina, no hubo milagros ruidosos, pero cada día, algo muy pequeño mejoraba, un poco más de energía, unos segundos más con los ojos abiertos, un movimiento más firme en los dedos, un suspiro más profundo. Era como ver una planta salir de la tierra milímetro por milímetro. Tan lento que si pestañeabas podías perderlo, pero yo no pestañeaba, no podía. Empecé a rezar más, no porque me obligara, sino porque lo necesitaba. Le hablaba a Carlo como si fuera un amigo, seguía acompañándonos,
no la sueltes, dale fuerzas, por favor. Y le decía a Dios que si él quería llevársela, que me preparara, pero que si había una oportunidad, aunque fuera ínfima, yo la iba a agarrar con los dientes. Un día, la doctora se me acercó y me dijo en voz baja, algo está cambiando. Es sutil, pero está ahí. Yo no pude responder, solo asentí. Tenía lágrimas en los ojos y no quería que se me escaparan delante de ella. Mi esposa también empezó a verlo, la luz en la mirada de nuestra hija, ese pequeño esfuerzo, esa pequeña vida que volvía a asomarse. A veces la abrazábamos y llorábamos bajito, sin decir palabras, porque aunque todo era incierto, por primera vez no sentíamos que el abismo estaba tan cerca. Y así fue como entendí algo que nunca voy a olvidar. Antes del milagro grande, llegan los milagros chiquitos, esos que nadie anota, que los médicos llaman respuestas leves, que parecen nada para el mundo, pero para un padre, son todo. El miedo seguía ahí, la incertidumbre también, pero ya no era el dueño del lugar. Ahora compartía espacio con algo nuevo, esperanza, una esperanza frágil, delicada, como un hilo fino que uno sostiene con cuidado, pero era esperanza igual. Y agarrarse a ella fue mi primer acto real de fe después de tanto dolor, porque lo que venía después iba a desafiar cualquier explicación que yo conociera, porque el día en que la medicina dijo, hasta aquí llegamos, fue el día en que el cielo empezó a mover lo que nosotros no podíamos. Me acuerdo perfectamente del día en que los médicos empezaron a hablar diferente. No fue algo dramático, no hubo voces fuertes ni caras de sorpresa. Fue, más bien, ese tipo de conversación que ellos creen que uno no escucha, ese murmullo serio en el pasillo, ese cruce de miradas entre profesionales que ya han visto demasiado en la vida. Yo estaba junto a la cama, arreglando la cobijita de mi hija, cuando escuché a dos doctores. Uno dijo en voz baja, si no responde más, tendremos que plantearlo a la familia. El otro hizo un gesto cortito con la cabeza, como quien ya se resignó. No sé si alguna vez sentiste que el corazón se te cae literal al estómago. Esa vez yo lo sentí. Quise salir del cuarto y gritarles que no hablaran así, que ella estaba ahí, que yo estaba ahí, que no se daban cuenta de que esas palabras, aunque sean técnicas, aunque sean necesarias, pueden romper el poco aire que le queda a un padre. Pero no dije nada, mis piernas no me respondieron. Esa tarde, la doctora nos llamó a mi esposa y a mí a una sala chiquita. Las paredes beige, la silla dura, ese olor a desinfectante que ya era parte de nuestra piel. Ella hablaba con cuidado, con respeto. Nos dijo que habían hecho todo lo posible, que la enfermedad estaba avanzando más rápido de lo esperado, que quizá era momento de pensar en cuidados paliativos. Acompañamiento, dijo ella, una palabra que yo aprendí a odiar, porque cuando te la dicen en un hospital, no significa caminar juntos hacia la vida, significa prepararse para despedirse. Mi esposa empezó a llorar. Yo me quedé inmóvil, no reaccioné, sentí un zumbido en los oídos y como si la sala se quedara sin oxígeno. No quería escuchar más. Cada palabra era como un peso que me empujaba al suelo. ¿Cómo puede ser que alguien te pida rendirte cuando tu hijo sigue respirando? ¿Cómo puede ser que te hablen de aceptar cuando tu corazón todavía late con fuerza por esa vida? Volvimos al cuarto. Yo me senté al lado de la cama. Mi hija estaba dormida. Tenía la piel pálida, las pestañas largas sobre las mejillas, como un ángel cansado, y ahí, sin saber cómo, empecé a sentir una mezcla rara. Dolor, sí, miedo, claro, pero también una rebeldía. Algo dentro de mí dijo, no, todavía no, no ahora. Saqué la estampa de Carlo de mi bolsillo y la apreté con tanta fuerza que me quedaron las marcas en la mano. Miré al techo, porque no podía mirar a nadie más, y dije en silencio, si es tu voluntad llevártela, dame fuerzas para aceptarlo. Pero si todavía queda una posibilidad, aunque sea una, no nos abandones ahora, no la sueltes ahora. Ese día, algo cambió, no en ella todavía, sino en mí.
Fue como si dejara de pelear contra la oscuridad y empezara a caminar dentro de ella hacia una luz que todavía no veía, pero que intuía que existía en algún lado. Creer no es sentir seguridad, creer es seguir caminando aún temblando. Esa noche, la situación empeoró. Mi hija empezó a respirar con dificultad mayor. La alarma del monitor sonaba cada tanto, un sonido agudo que se te clava en la memoria. Las enfermeras entraban y salían. Mi esposa rezaba en voz baja, casi sin aire. Yo la sostenía de la mano, tratando de transmitir fuerza que yo mismo no tenía. En un momento, mi hija abrió los ojos. Tenían un brillo extraño, casi como vidrio. Me miró y, con apenas un hilo de voz, dijo: «Papá, me quedo contigo». Yo sentí un nudo tan grande que pensé que me iba a desmayar. Acaricié su frente y le dije: «Siempre, mi amor, siempre». Cuando la vi así, tan frágil, tan al borde, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo. Es como si entendiera que la fe no es pedir que no duela. La fe es amar incluso cuando duele tanto que uno siente que se rompe por dentro. Apreté su mano y la estampa al mismo tiempo. Le hablé a Carlo, pero no con palabras bonitas. Fue algo torpe, desesperado, honesto. «Por favor, si puedes, ayúdala. Por favor». Los médicos entraron después y hablaron con tono grave. Dijeron que esperáramos, que la vigilarían de cerca, que había que estar preparados. Esa frase otra vez, preparados. Yo asentí, pero mi corazón decía otra cosa. «Dios, no la lleves. Dame un poco más de tiempo, un poco más de vida con ella». La madrugada fue eterna. Yo no me moví de su lado ni un segundo. A veces cerraba los ojos y solo decía: «Carlo, quédate aquí». No sé cuántas veces repetí eso, tal vez cientos. Mi esposa dormía a ratos, agotada. La habitación estaba en silencio, solo el sonido de la máquina y mi hija respirando con esfuerzo. Y entonces, antes del amanecer, pasó algo que yo no esperaba. No algo grande, no algo ruidoso. Ella respiró, más profundo, una vez, luego otra, una tercera, como si el aire volviera a entrar un poco más. Abrió los ojos y me miró. No dijo nada, solo me miró como si me reconociera después de estar muy lejos. Fue un segundo. Un segundo que para mí fue como si el universo se detuviera. Yo no lo celebré, no grité, no dije milagro. Solo solté el aire que no sabía que estaba conteniendo, y sentí algo que hacía mucho no sentía: paz. Por primera vez en semanas, paz. Una paz quieta, pequeñita, pero real. La enfermera entró y revisó todo. No dijo nada especial, solo anotó valores, pero me miró y sonrió apenas, como quien entiende sin palabras que algo bueno, algo pequeño pero bueno, acababa de pasar. Me quedé mirándola dormir, con mi mano sobre la suya, y pensé: no sé qué viene ahora, no sé si esto va a durar, pero esto que vi, yo no me lo inventé, y en mi corazón, aunque la ciencia dijera otra cosa, una certeza empezó a formarse despacito: este no era el final, porque justo cuando la esperanza parece agotarse, ahí es donde Dios suele empezar a obrar de verdad. Y lo que sucedió en los días siguientes, nadie estaba preparado para verlo, ni los médicos, ni nosotros, ni yo mismo. Los días después de aquella madrugada fueron distintos, no porque todo mejorara de golpe, sino porque algo en el ambiente había cambiado. En el hospital, uno aprende a leer silencios, aprende a distinguir el silencio de resignación del silencio de espera, y ese día, por primera vez, el silencio alrededor de mi hija era el segundo, un silencio que parecía decir: algo puede pasar. Las enfermeras la veían y sonreían un poco más. La doctora se acercaba con una atención distinta, como quien está mirando algo que no encaja con los pronósticos. Seguía siendo prudente, seguía hablando con calma, sin vender ilusiones, pero había un brillo en sus ojos que antes no estaba, ese brillo que aparece cuando uno se enfrenta a algo que la medicina no termina de explicar. Mi hija empezó a despertar un poco antes cada mañana, comenzó a mover las manos con más firmeza,
como si de repente recordara cómo hacerlo. Pedía agua. Pedía que le ajustáramos la almohada. Preguntaba por su hermano. Pequeñas cosas, pero para nosotros eran como fuegos artificiales en la oscuridad. Cada gesto era una puerta que volvía a abrirse. Yo seguía rezando, pero ya no desde el puro miedo. Ahora era desde un lugar nuevo, desde esa mezcla rara de agradecimiento y necesidad. Le hablaba a Carlo como si fuera parte de la familia. Le decía gracias por cada suspiro, por cada movimiento. Y le pedía que siguiera ahí, firme, sin soltar la mano de mi hija. A veces me daba miedo creer demasiado, como si por hacerlo pudiera romper el delicado equilibrio que se estaba formando. Pero la fe, la verdadera fe, no es un lugar cómodo, es ese espacio donde te paras aunque tiemblen las piernas. Había momentos hermosos, sí, pero también había momentos de duda. Había mañanas en que ella estaba más cansada y yo sentía que mi corazón caía otra vez. Había noches en que me despertaba sobresaltado pensando que todo había sido un sueño. La fe y el miedo convivían en mí como dos voces discutiendo en una habitación cerrada. Pero algo era claro, ya no estaba solo en esa pelea interna. Un mediodía, mientras mi esposa dormía en la silla y yo sostenía la estampa en la mano, mi hija me miró y dijo: «Papá, ¿Dios me está ayudando?». Sentí un nudo en la garganta que casi no me dejó hablar. Asentí y le acaricié la cabeza. «Sí, mi amor. Nos está ayudando a los dos». Ella sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, pero llena de algo que yo reconocí: confianza. Esa confianza que un niño tiene cuando siente que está sostenido por algo más grande que todo lo que lo rodea. Ese mismo día, la fisioterapeuta vino a evaluarla. Pensamos que iba a ser como siempre, una sesión suave, más simbólica que práctica, pero mi hija, con un esfuerzo lento pero decidido, movió las piernas un poco. No fue fluido, no fue perfecto, pero fue real. La fisioterapeuta abrió los ojos grande, sorprendida. Yo sentí una electricidad correrme por la espalda. La miré y ella bajó la voz. «No esperaba esto todavía». «¿Es bueno?», le pregunté. «Es significativo», respondió, escogiendo las palabras con cuidado, como si temiera romper algo sagrado. Ese día, llamé a mi madre. No pude evitarlo. Lloré en el teléfono. Le dije que algo estaba pasando, que yo no sabía cómo explicarlo, pero que lo sentía. Ella lloró conmigo. Dijo una frase sencilla: «Dios escucha, hijo», y yo la creí. Empecé a notar otras cosas también. Yo ya no vivía con el mismo nudo permanente en la garganta. Mis manos ya no temblaban al sostener la taza de café. Mi esposa y yo volvimos a abrazarnos por esperanza y no solo por dolor. Incluso el pasillo del hospital, ese pasillo que había sido un túnel oscuro para mí, empezó a sentirse menos pesado. Una tarde, mientras mi hija dormía, abrí la Biblia que había en el cuarto del hospital. No buscaba una respuesta exacta, ni un mensaje escondido. Solo la abrí. Cayó en un salmo que decía algo sobre confiar incluso cuando uno no entiende nada, y lloré otra vez, no de tristeza, sino de alivio, como si el corazón necesitara soltar todo lo que había aguantarlo tanto tiempo. Yo no sabía si eso era el milagro ya sucediendo o el camino hacia él. No sabía si todo eso tenía explicación o no. Pero si sabía algo, lo que estaba pasando no se parecía en nada a la despedida que los médicos nos habían preparado. No era el final que ellos esperaban, era otra cosa, algo que venía de un lugar que no se mide con máquinas ni se comprueba con análisis. Cada día que pasaba, la línea entre la ciencia y la fe se hacía más fina, no porque una negara a la otra, sino porque las dos estaban ahí, lado a lado, sin pelea, construyendo algo juntos. Yo no pensaba en milagro todavía. Esa palabra me daba miedo, me daba respeto, pero si sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: vida. Una vida que se estaba abriendo paso, aunque fuera poquito a poquito, como un brote que rompe la tierra dura después del invierno. Y entonces, justo cuando empezábamos a acostumbrarnos a estos pequeños avances,
Los médicos tomaron una decisión que nos hizo temblar de nuevo, para bien o para mal. Una decisión que podía ser peligrosa, o podía cambiarlo todo. Porque el día en que decidieron intentar lo que antes habían descartado, ahí fue donde el cielo realmente empezó a moverse. Cuando los médicos entraron esa mañana, yo ya sentía que algo iba a pasar. No sé explicarlo, a veces el corazón se adelanta antes que la mente. Había un movimiento distinto, un tono diferente en los pasos, en las voces. La doctora principal, esa que siempre fue muy seria y cuidadosa, nos pidió sentarnos. Mi esposa y yo intercambiamos miradas de miedo, como si no quisiéramos volver a escuchar palabras duras, pero esta vez ella no habló en ese tono resignado de antes. Nos dijo que habían decidido intentar una intervención más agresiva, un tratamiento que antes consideraban inútil dadas las condiciones de nuestra hija, pero que, por la evolución inesperada de los últimos días, ahora valía la pena probar. No garantizamos nada, dijo. Pero hay una respuesta que no esperábamos, y no queremos perder esta ventana. Yo me quedé en silencio, no lloré, no sonreí, solo puse una mano en el pecho, como si necesitara asegurarme de que mi corazón seguía ahí. Ella continuó explicando detalles y riesgos, pero yo ya no estaba oyendo todo, solo entendía una frase: hay una oportunidad, una puerta que nadie pensó que iba a abrirse, ahora estaba entreabierta. Dimos nuestro consentimiento, con la mano temblando, sí, pero lo dimos. Cuando firmé el papel, apreté la estampa de Carlo que tenía en el bolsillo. No dije nada, pero en mi interior repetí: acompáñala, por favor, no la sueltes ahora. La prepararon, mi hija estaba tranquila, demasiado tranquila para su edad. Me miraba como si confiara más en mí de lo que yo confiaba en mí mismo. Le acaricié la mejilla y le dije que iba a estar bien. No sé si lo decía por ella o porque necesitaba escucharlo yo. Antes de que la llevaran, ella apretó mi dedo con la mano. Esa presión, tan suave y tan débil, fue para mí más fuerte que cualquier palabra. Mi esposa empezó a llorar en silencio. Yo la abracé con un brazo, el otro seguía sostenido a la cama, como si soltarla fuera a traicionarla. Cuando se la llevaron, sentí un vacío enorme. Caminamos por el pasillo lentamente, como si el aire fuera más denso ese día. Llegamos a la capilla del hospital. Entramos sin hablar. No había nadie, la luz era suave, las velas estaban encendidas. Me arrodillé, y esta vez no pedí nada, no exigí, no reclamé, solo dije: haz lo que tú quieras, pero quédate con nosotros, no nos dejes solos. Mi esposa rezaba al lado, con el rosario entre las manos. Yo tenía la estampa, la apreté contra mi pecho. Carlo, susurré, tú sabes lo que es ser joven, tú sabes lo que es sufrir. Si puedes, intercede, no permitas que esto termine aquí. No sé cuánto tiempo pasó. En el hospital, el tiempo es un animal distinto, se estira y se encoge como quiere. Finalmente, nos llamaron. Caminamos hacia la sala con el corazón apretado. Cada paso parecía una eternidad. La vimos en la cama, todavía dormida. Estaba pálida, con muchas conexiones, pero su respiración era estable. La doctora nos dijo que la intervención había salido bien, que ahora había que esperar, que las próximas horas serían importantes. Yo asentí, pero por dentro sentí algo más fuerte, una calma que no tenía explicación humana. Nos quedamos a su lado, pasaron minutos, luego horas. La mirábamos, le hablábamos bajito, le acariciábamos el cabello. Yo tenía miedo, claro, pero esa paz extraña seguía ahí, como un abrazo silencioso. En un momento, me quedé dormido sentado en la silla, con la cabeza apoyada en la camilla. No sé cuánto dormí, pero cuando abrí los ojos, escuché una voz suave decir: papá. Era ella. Sus ojos estaban abiertos, brillaban, no apagados, no perdidos. Brillaban como antes, como la niña que corría por casa, la que me abrazaba con fuerza, la que me decía que me amaba sin razón. Papá, tengo hambre. Esa frase, tan simple para cualquier persona normal,
fue para mí un terremoto. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que perdí el aire. Mi esposa empezó a llorar sin poder controlarlo. Yo me quedé inmóvil unos segundos, como si mi cuerpo necesitara ponerse al día con lo que había oído. La enfermera entró, la examinó rápido, y aunque trataba de mantener la compostura profesional, sus ojos estaban llenos de sorpresa. «Esto es muy bueno», dijo. No quiso decir más, pero ya era suficiente. Era más que suficiente. Desde ese momento, todo empezó a cambiar de forma más clara. Los movimientos mejoraron, los reflejos respondían, las piernas, débiles por semanas, empezaron a sostenerse un poco. Cada día era un milagro pequeño, sumado a otro y otro. Los médicos, al principio serios, comenzaron a hablar con más esperanza. No tenían explicación completa. Yo no buscaba una. Un día, no mucho después, la doctora entró con una sonrisa discreta, esa sonrisa que los médicos ponen cuando algo los supera y no quieren decirlo en voz alta. «Vamos a programar el alta pronto», dijo. Sentí que la habitación giraba. Mi esposa me tomó la mano. Yo quería levantarme y gritarle al mundo que mi hija volvía a casa, que regresábamos, que vencimos algo que parecía imposible, pero solo la miré y dije, con la voz más firme que pude, «Gracias». Mi hija volvió a caminar, primero despacito, agarrada de mi mano, después sola, paso a paso, como si la vida volviera a su cuerpo de a pedacitos. Y un día corrió, no mucho, apenas un tramo del pasillo, pero corrió. Yo lloré viendo eso, lloré como no lloré nunca antes. Cuando finalmente salimos del hospital, el aire afuera parecía distinto, más limpio, más vivo. Mi hija levantó la cara hacia el sol y sonrió, y en ese momento, yo supe que había vuelto de un lugar donde muchos no regresan. En casa, esa primera noche, puse la estampa de Carlos sobre su mesa de noche. La miré y dije en voz baja, «Gracias». No sé si fue por él, por Dios, por la fuerza que nunca me dejó caer, quizá por todo junto. No busco entenderlo completamente. La fe no siempre se entiende, a veces solo se vive. Hoy, cuando la veo jugar, reír, dormir tranquila, hay momentos en los que me detengo y cierro los ojos, y recuerdo ese hospital, ese miedo, ese dolor profundo, pero también recuerdo el primer suspiro que cambió todo, la primera mirada con luz, la primera palabra después del abismo. Si me preguntan qué pasó, no sé si tengo una explicación médica o científica. Lo que tengo es algo más poderoso, la certeza de que Dios tocó nuestra vida, y que Carlo fue la mano que nos acompañó en ese túnel oscuro. La ciencia hizo su parte, la fe hizo la suya, y mi hija está aquí, está viva, está caminando, está riendo, y cada vez que la veo correr, yo susurro en silencio, «Gracias por no haberme dejado rendirme cuando todos ya habían perdido la esperanza», porque cuando el mundo dice, «es imposible», a veces el cielo susurra, «todavía no es el final».